Bueno, gracias a Dios estamos en otra oportunidad para poder continuar viendo algunos detalles de los 4 evangelios. La intención original fue que contrastáramos Juan con los 3 sinópticos para poder razonar un poco mejor sobre cuál era el propósito de cada uno de los autores cuando enviaron estos evangelios a la iglesia en el primer siglo. Lo que quiero que veamos en esta ocasión es el punto 8 que hemos venido desarrollando en este año, y es que Juan nos muestra que los eventos de la Semana de la Pasión que él relata son complementarios con los datos de los sinópticos. Y cuando uno quiere entender los eventos en la vida de Cristo, tiene que tener una línea de tiempo para ver la totalidad de las acciones que tuvieron lugar, y además Juan nos ayuda a ver, junto con Marcos, Mateo y Lucas, cuál es la fecha de la crucifixión. Aquí en la diapositiva 5 vemos los propósitos del estudio. En primer lugar, nos proponemos ahora ordenar las cronologías de los 4 evangelios. Y vamos a ver que la primera, relacionada con los eventos de la crucifixión, ya lo hemos visto, ya está completada. Ahora vamos a ver esta semana qué sucedió en la Semana de la Pasión. Eso nos va a ayudar a ver cuándo murió el Señor Jesucristo, cuántos días estuvo en la tumba, y entender un poco mejor la forma en que los judíos relataban en el primer siglo y aún en el Antiguo Testamento un concepto como 3 días y 3 noches. En tercer lugar, nos va a quedar relacionar la cronología con las apariciones del Señor Jesucristo, que según 1 Corintios 15, después se apareció a más de 500. Y eso es importante para que el creyente promedio tenga una buena información de por qué el Espíritu Santo nos deja algunas cosas cruzadas en los evangelios. Y en cuarto lugar, vamos a ver la cronología de los 50 días hasta Pentecostés. Sobre todo, quizás hablemos un poco sobre el bautismo del Espíritu Santo, cuándo recibieron el Espíritu Santo, qué era el poder y qué era el hecho de recibir al Consolador, ¿no? El Parácletos. Ahora quiero que miremos este mapa con números. Yo les voy a relatar qué se trata en los números. En el punto 1 es desde donde venía Jesús con sus discípulos, desde Jericó. En el punto 2 estamos teniendo la fiesta en la casa de Simón el fariseo. Fíjense que está cerca de Betania. En el punto 3 es cuando los discípulos le traen el pollino de asno, y entonces toda la ciudad alborotada empieza a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cumpliendo parte de unas profecías que sería bueno dedicarle tiempo, pero no vamos a hacerlo ahora. Cuando vamos al punto 4 vemos la inspección del Señor Jesucristo del templo antes de irse a la casa de Simón en Betania. Luego, cuando vemos el siguiente punto 6, vemos que la higuera es maldecida porque no tenía fruto. En el punto 7, el Señor vuelve al templo y en ese regreso limpia por segunda vez el templo. En el punto 8 siempre recordemos que Jesús está yendo a Betania, ¿no es cierto? Y ahí es como un retiro que tiene con los discípulos. Cuando vuelven al otro día, punto 9 habla exactamente de cómo se dan cuenta que la higuera ha sido secada. En el punto 10, que está detrás del templo, ahí lo tenemos por última vez en el templo. En este momento yo les recuerdo que el Señor limpió 2 veces el templo. La primera la tenemos en el Evangelio según San Juan, pero los otros evangelios solo nos hablan de la segunda limpieza, en la última semana. En el punto 10 ese es el último día que está en el templo, porque se retira después en el punto 11 al Monte de los Olivos para orar, y en el punto 12 está con los discípulos en el retiro que había hecho justamente después de esa cena que había tenido en la casa de Juan Marcos. Así que con esto en mente seguimos adelante. Aquí en la diapositiva 7 quiero mostrarles, cuando dice los acontecimientos de la Semana de la Pasión, que la palabra patei
tomada de Hechos 1:4, es la que se traduce la semana de la pasión. Si ustedes observan, esa es la palabra con la cual se utiliza después para hablar de la última semana. Lo primero que quiero que vean es que es el día domingo. Los eventos cronológicos de la semana de la pasión son 41 eventos que se narran en los evangelios. Y la primera es el día domingo. Se llama Domingo de Ramos. El Señor va desde Betania hasta Jerusalén y regresa a Betania. Los 4 evangelistas nos narran eso. ¿Qué pasa el lunes? El Señor maldice la higuera sin fruto y limpia por segunda vez el templo. La primera vez, les vuelvo a recordar, la relató Juan en el capítulo 2. En este caso, la segunda limpieza Juan no la relata. El día lunes mismo, unos griegos quieren ver al Señor Jesucristo y el Señor no los recibe. También le responde desde el cielo una voz, cuando el Señor habla de que sea glorificado. Algunos judíos creen en Él, pero la mayoría está buscando matarle. Entonces Él da el mensaje de que Él es la luz del mundo y solo lo relata Juan. Estos temas, me gustaría, probablemente si tenemos tiempo, hablar de los yo soy que el Señor Jesucristo utiliza 7 veces en Juan. En la siguiente encontramos los eventos cronológicos de la Semana de la Pasión, pero ya en el día martes. El Señor va desde Betania a Jerusalén, la higuera está seca y los discípulos se asombran y el Señor les muestra el concepto de fe que deben tener para el futuro. Pero solo Mateo y Marcos nos van a relatar esto. Lucas pasa por encima de ese tema. El mismo día martes el Señor ve que el Sanedrín desafía su autoridad en los actos y le pregunta por el ministerio de Juan el Bautista. El Señor le dice, ¿era del cielo o de los hombres? Y ellos con miedo no le quieren contestar y el Señor les dice, bueno, si ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Allí les narra las 3 parábolas, la de los 2 hijos que tenían que trabajar y uno no quiso ir, pero al final fue, y el otro que dijo voy y no fue, y ya lo estudiamos. Habla del señor que planta la viña y que se la arrenda a unos labradores malvados que terminan matando al hijo del dueño de la viña. Y la del rey que invita a las bodas que él hace para su hijo. Estas parábolas son parábolas de condenación, recuerden, no son para la iglesia. Siempre en el día martes, el Señor es preguntado acerca de ¿es lícito dar tributo al César? Y la respuesta, excepto Juan, la dan los 3 evangelistas sinópticos. El mismo martes, los saduceos cuestionan la resurrección y el Señor les contesta, y eso da lugar a otro evento, que los fariseos se alegran de las respuestas, pero le cuestionan, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y el Señor les contesta de forma adecuada, que es lo que dice la ley mosaica. Me encantaría explicar cada cosa de lo que estamos viendo, pero no podemos hacerlo por la cuestión tiempo. Quizás en otra ocasión. El mismo día martes, el Señor le pregunta acerca del Mesías, que según la Escritura es hijo de David. Y entonces él, citando al Salmo 110, dice, ¿y cómo es que el Señor le muestra a David en este Salmo que va a ser un hijo suyo y David mismo le dice Señor? Entonces era una pregunta para mostrar que en realidad el hijo de David no era hijo desde el punto de vista físico, sino que era Dios encarnado en la línea de David, básicamente por María, que era del linaje de David real, sanguíneo, y José, que también era del linaje de David, pero por otra línea, pero no era su padre directo, sino su padre putativo, que quiere decir en término legal, para decir como que es el padre que se reconoce como padre. El mismo día martes, un día muy intenso, hay un mensaje de condenación a los líderes de Israel, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los herodianos, a todos los judíos, que después de haberlos endurecido con las parábolas, solamente están pensando en matarle. El mismo día martes,
el Señor también exalta la actitud de la viuda que ofrenda de su sustento. En Lucas y en Marcos aparece esta historia. Ya hemos visto que no pertenece a la época de la iglesia, no quiero ser reiterativo, pero como diría así la sabiduría popular, es insiste, insiste y algo queda. Así que les estoy insistiendo para que se acuerden, las parábolas no están dirigidas a la iglesia. Aquí encontramos también que el día martes el Señor les anuncia a los discípulos que va a ser destruido el templo y luego va a dar el sermón del Monte de los Olivos. Juan no relata estos temas. El mismo martes hay otra parábola, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Y el Señor, como ya dijimos, también aprovecha a explicar en Mateo 25 cómo Él mismo va a juzgar a los gentiles antes de que empiece el milenio, dividiéndolos en cabritos y ovejas. Y esto lo separo de las dos parábolas de los talentos y las vírgenes porque, como ya se los dije, no es una parábola. Esto es un evento que el Señor Jesucristo va a realizar justo cuando ponga su trono de gloria. Y cerrando el día martes, vamos a ver que el Señor les advierte a los discípulos acerca de la crucifixión dentro de 2 días. Si ustedes están siguiendo la cronología, entró el domingo, estuvo el lunes, ahora está actuando el martes y el Señor ahora les dice, en 2 días voy a ser crucificado. Por favor, ¿cuántos días son 2 días si el día que lo dice es el martes? El miércoles sería el primer día y el jueves sería el segundo día. Interesante porque uno diría, qué raro que cuenta el Señor si fue crucificado el viernes. Bueno, ahora vamos a ver eso. Y el martes termina cuando el Señor está cenando en casa de Lázaro y es ungido por su hermana María. Esta historia la relatan todos menos Lucas. Lucas ya relató un caso muy parecido que no hay que confundir, que es una pecadora en la casa de Simón el Fariseo que unge sus pies y luego los enjuaga o los seca con su cabello. Algo muy importante, el día miércoles es un día de retiro, no hay actividades, nadie narra nada, pero se cree que estuve en casa de Lázaro. Un día sin actividad narrada en los 4 evangelios. Pasamos al jueves. La actividad es primero que los discípulos vayan a preparar la fiesta de la Pascua en casa de Juan Marcos. Es interesante que Juan no relata este dato de dónde se iba a hacer. El mismo jueves por la tarde se encuentran todos para la cena del Cordero de Pascua. Tampoco nos cuenta Juan este evento, pero presten atención a lo que va a suceder, porque en estos momentos es cuando el Señor va a abrir un poco más su corazón con ellos. Es jueves. El Señor lava los pies de los discípulos. Solo Juan lo relata. ¿No habrá sido algo importante para los demás? No. Esto es porque el Espíritu Santo guía a cada uno, les recuerda a cada uno algunos datos que el Espíritu Santo quería que estén en nuestras Biblias. Y es responsabilidad de los creyentes organizarse para estudiar y entender estas cronologías. Un gran daño le ha hecho algunos cristianos del primer y segundo siglo al enseñar que los evangelios contienen verdades para la iglesia. Y hoy en día, dentro de lo que fue el protestantismo, hay pocos grupos que lavan los pies. Uno de ellos son los Hermanos de la Gracia, de la cual congregación son miembros Whitcomb, Morris, personas que escribieron y escribieron libros muy buenos, como son los libros relacionados con el diluvio, con la tierra primitiva.
Ellos una vez o dos veces al año, depende de cómo deciden, practican la cena y el lavamiento de los pies. El jueves mismo Judas es descubierto por el Señor ante los discípulos, pero ellos no entienden a qué se refiere el Señor y los cuatro evangelistas narran ese tema. El mismo jueves el Señor les advierte de la deserción de los discípulos cuando lo apresen. Y los cuatro relatan el mismo evento. Y es una profecía: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En este caso son ellos, los apóstoles, excepto Judas, obviamente. Muy bien, estamos en el día jueves. El Señor instituye la cena, o lo que llamamos nosotros la cena del Señor, después que Judas se fue de la cena pascual. Estos símbolos de la cena que practica la iglesia hoy fue hecho después que se fuera Judas. Y es muy interesante recordar que cuando el Señor le dio el bocado a Judas, Satanás entró en él. Muy difícil de entender, como algunos dicen que Judas es salvo. Muy difícil, no se puede aceptar así nomás. Porque es el hijo de perdición, porque es el único que se perdió, y el Señor lo dice en la oración de Juan 17, y además porque vemos que Satanás entró en él. Muy diferente cuando en la época de la iglesia entramos al libro de los Hechos y en el capítulo 5 vemos cómo Pedro le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? Satanás llenó el pensamiento, porque a veces la palabra corazón, dentro de sus contextos, puede significar el órgano físico, puede significar la base de los sentimientos, pero también el intelecto. Y eso hay que tener cuidado cuando uno lee la palabra corazón en la Biblia. El mismo jueves está el discurso del aposento alto y la oración intercesora del Señor. Algunos creen que esos datos fueron compartidos mientras iban hacia Getsemaní, pero es poco probable, porque en el camino a Getsemaní no se nos relatan muchas cosas. La Biblia lo que nos dice es que después que cantaron el himno salieron. Pero puede ser que hayan seguido hablando del tema y Juan después cuando él escribe, relata los eventos del capítulo 14 al 17. Y aquí vamos a finalizar algunos datos. El día jueves, el Señor ora en Getsemaní 3 veces con Pedro, Jacobo y Juan, más lejos de donde estaban los otros discípulos. Y esto es interesante, que lo relatan los 4 evangelistas. Este mismo día jueves, después que él comió el cordero de la Pascua, es apresado. Es hasta el día viernes a las 15 horas cuando el Señor entrega su espíritu. Entonces, sabemos que ese lapso de la noche del jueves a las 3 de la tarde del viernes, el Señor estuvo en todo ese proceso de ser presentado ante Anás, Caifás, Herodes, Pilato, y luego ser castigado y llevar la cruz, que luego Simón de Cirene se la lleva, y ser crucificado. Entonces, es muy importante entender esta cronología, porque esta es la cronología que nos dejó el Espíritu Santo escrita. Muchos autores, entre ellos hay médicos que han tratado de describir estos temas del sufrimiento de Cristo, pero muchos autores han sido influenciados a pensar que el Señor Jesucristo muere el miércoles, o probablemente algunos han pensado hasta el día martes. Vamos a ver esos temas ahora mismo. Es muy interesante, como dato para la interpretación bíblica, recordar que el Señor participó de la cena del Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque esa se realizaba entre las 2 tardes. Si ustedes miran Éxodo capítulo 12, donde se enseña la Pascua, la primer Pascua, la de la redención del pueblo de Egipto, van a ver que el cordero era sacrificado entre las 2 tardes. Y esto es fundamental. Muchos autores, entre comillas cristianos, niegan que el Señor
haya sido el Cordero de la Pascua, aun cuando 1 Corintios 5 dice que Él es nuestra Pascua. Porque no entienden cómo comió la Pascua y creen que se adelantó. Jesús nunca quebrantaría la ley. Eso ténganlo en claro. Ahora, ¿por qué les mostré esto de la semana de la Pasión? Porque justo en este punto 2 quiero decirles lo siguiente. El Cordero, que tenía que estar separado, que tenía que estar en observación para que se demuestre que era perfecto, se separaba el día 10 y hasta el día 14 tenía que estar encerrado, alimentado, por supuesto, pero eso fue lo que pasó en la Semana de la Pasión. El Señor Jesucristo estuvo estos 4 días, fue observado, fue directamente increpado por los líderes religiosos y mostró que Él era el Cordero perfecto, pero perfecto en cuanto a que sus respuestas eran justas y correctas. Y luego ese Cordero era sacrificado entre las 2 tardes. Entonces quiere decir que esta semana de la Pasión por la cual los escritores de los 4 evangelios nos dejan esta información, es porque está mostrándonos la perfección de este Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Así que les ruego que lean Éxodo 12 del 1 al 6, porque es precisamente el lugar donde ustedes lean 12 y 13, porque hay otra cosa implícita en la Pascua. La Pascua significaba que todo hijo primogénito tenía que ser redimido porque le pertenecía a Dios. Y por eso ustedes van a ver en 1 Samuel cómo Ana entrega a su hijo para que sirva al Señor. Samuel fue entregado porque la ley decía que el primogénito le pertenecía a Dios. Eso era para mostrarles que Dios iba a entregar su primogénito, su unigénito, mejor dicho, porque primogénito es la palabra para el que nace primero, pero unigénito. ¿Y por qué no uso primogénito? Porque si bien dice que es el primogénito de entre los muertos, el primogénito de la creación, nosotros tenemos que hacer las dos cosas, marcar siempre estas diferencias. El Señor fue el primogénito de María en la parte humana, pero María tuvo otros hijos después. En cambio decimos el unigénito del Señor Jesucristo. También es primogénito en cuanto a que tiene el derecho sobre la heredad del Padre. El derecho correspondía al 50% en el primogénito. Y el resto se repartía entre los demás hermanos. El Señor Jesucristo es heredero de todo lo creado que Él creó y lo comparte con nosotros, que somos coherederos. Fíjense ustedes, bueno, es para estudiar mucho más. Vamos a tratar de no hacerlo hoy. El tercer punto que les quiero mostrar, la expresión de Mateo 12, 38 al 40, cuando el Señor dice que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Señor Jesucristo iba a estar allí. 3 días y 3 noches llevó a que surja lo que se llama el armstrongismo y muchos otros grupos de cristianos que han escrito con respecto a las 72 horas. Bueno, yo les quiero recordar, en la Biblia 3 días y 3 noches no significan 72 horas. Y vamos a aprender que la historia bíblica nos cuenta este tema. En 1 Samuel capítulo 30, David andaba huyendo de Saúl. En una de esas incursiones viene una de las tribus nómades que solían hacer sus pasadas por las ciudades y robar todo, matar mujeres y niños o llevarse lo que pudieran, y se llevan a la familia de todos los que estaban con David, los soldados que David juntó mientras huía de Saúl. Una malecita aparece allí, desfalleciente, y le dan de comer. Cuando le dan de comer,
dice que era 3 días y 3 noches, que no había comido ni había bebido. Pero cuando se repone y habla con David, él le dice que él pertenecía a ese grupo, pero que su amo, como él estaba enfermo, lo dejó hace 3 días. Si hubieran pasado 3 días y 3 noches literales, él hubiera dicho hace 4 días. Pero él usa el término 3 días, porque el concepto de una parte del día era como un día completo. Pero si quieren ver también otro pasaje, en el libro de Esther, Mardoqueo le pide a Esther que actúe. Esther, quizás llegaste a esta hora, pero tenés que saber que Amán ha decidido que mueran todos los judíos y que la gente que los mate se quede con sus bienes. Entonces Esther, que usa la frase, si perezco que perezca, dice, quiero que ayunen 3 días con sus noches y yo también voy a ayunar con mis doncellas. Pero cuando llegas a 5.1, estoy hablando de Esther 4.16, cuando llegas al capítulo 5, versículo 1, encontrás que dice, al tercer día, Esther se presenta delante del rey. Si hubiera sido al tercer día, le estaba faltando una noche por lo menos, y un día. Entonces ustedes encuentran que la forma, la expresión hebrea, que también es corroborada por muchos escritores rabínicos, ¿no? Del primer siglo, estoy hablando del año 100 más o menos, un rabino llamado Eliezer. Esta gente entendía que una parte del día se llamaba una oná, que quiere decir una parte del día, pero que implica el todo. Así que el Señor Jesucristo no estuvo 72 horas. Tuvo la parte del viernes que murió, tuvo el sábado completo y desde la tarde hacia adelante será el domingo. Así que el Señor Jesucristo, como dice Lucas, resucitó al tercer día. Por eso hicimos esta cronología. Esta cronología nos ayudó a entender un poco más de que cuando vamos a la Biblia, no fue escrita el año pasado, el mes pasado. Fue escrita el Antiguo Testamento prácticamente desde el 1500 a.C., 3500 años atrás. Entonces tenemos que pedir al Señor que nuestros pastores, que nuestros maestros nos ayuden, nos guíen a entender mejor la Escritura, para que nosotros tengamos argumentos para defendernos cuando alguien nos demande razón de la esperanza. Y ustedes ahora saben esto. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocían, pero esta es la forma de entender la Escritura. En cuarto lugar, muchos también, creyentes, han dicho que la señal de Jonás es que Jonás realmente murió y resucitó. No obstante, el Señor nunca dijo eso. El Señor dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, él iba a estar. Pero ya vimos que 3 días y 3 noches no implicaba 72 horas. Y además, el problema es que estas personas, cuando van a una poesía del Antiguo Testamento, interpretan literalmente. Y no entienden que las poesías tienen muchísimas figuras de dicción. Basta leer los salmos, basta leer proverbios. No significa que Jonás hubiera muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque las personas resucitadas en el Antiguo Testamento lo habían sido por medio de un profeta. Recuerden a Eliseo. Y si ustedes pretenden entender bien la Escritura, revisen y van a ver que son figuras poéticas. Cuando dice, fui llevado hasta el Seol y desde ahí clamé, nunca dice Jonás.
me desperté en el Seol y mi cuerpo no estaba. No, el pez que lo tragó se lo llevó hacia el fondo, no lo llevó paseando por arriba con la boca abierta para que viera las islas y todas esas cosas. Él no murió y no resucitó. Fue disciplinado por Dios hasta que dijo: Señor, pagaré mis votos. Este es un tema interesante porque nos genera muchas veces duda de en qué se basan nuestros hermanos, algunos pastores, algunos estudiosos de la Escritura para decir: Jonás murió y fue resucitado. No hay un solo texto que diga eso, pero eso se llama inferencia. Hay inferencias que, controladas con el resto de la Escritura, nos ayuda a entender, y hay inferencias que no son controladas o sujetas, no están sujetas al resto de la Biblia y nos hacen perder tiempo. Pero es bueno porque nos ayuda a estudiar más, a entender mejor la palabra de Dios. Bueno, la semana que viene, como les dije, vamos a estar mirando las apariciones del Señor resucitado. Y con eso estaremos prácticamente terminando por este año este tema de los contrastes y también los acuerdos en los eventos que relatan los sinópticos con Juan. El Señor les bendiga y que tengan una buena semana.